Bien, nosotros, eh, la idea de este curso eh, llamado Taller de Matemáticas es tener las herramientas necesarias, suficientes, para poder abordar un curso de introducción al cálculo. Es decir, taller de matemáticas nosotros lo tenemos que ver como un curso remedial de nuestras deficiencias que venimos acarreando desde el bachillerato. Entonces, vamos a ver en este taller de matemáticas un poquito de aritmética, un poquito de álgebra, un poquito de geometría, un poquito de trigonometría, un poco de geometría analítica, con la idea de prepararnos para enfrentar cursos más avanzados como introducción al cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, tener las herramientas necesarias para abordar estos cursos. Claro, todo esto en el nivel superior. Entonces este taller de matemáticas es como un recuento de lo que nosotros deberíamos saber de, llámese bachillerato, ¿sí? Eh, preparatoria, vocacional, etcétera, etcétera. Entonces el tema que nos toca abordar, el tema primero, es sobre aritmética. Entonces, vamos a echar una platicadita primero sobre cuáles son los objetivos principales o primordiales del tema de aritmética. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer una revisión de los números reales, las propiedades de estos números, ¿verdad? Y, por supuesto, el interés primordial en este taller es aprender a manejar los números racionales, es decir, fracciones, y las operaciones que podemos hacer con ellas, llámese multiplicación, división, suma y resta de números racionales, de fracciones. Entonces, para esta primera parte, en este tema, eh, digamos, el tema 1.1 o el subtema 1.1 que nosotros vamos a ver, se trata precisamente sobre los números reales. Vamos a echar una platicada sobre estos números. ¿Qué son los números reales? Bueno, el conjunto de los números reales, ¿sí?, lo vamos a denotar, ¿sí?, con una letra R, garigoleada. A ver si me sale, más o menos así. Entonces, el conjunto de los reales se denota por R y no se da una definición rigurosa de este conjunto de números. Solo se recuerdan algunos subconjuntos, ¿sí? Eso es importante. Subconjuntos destacados de números reales. Entonces, lo vamos a estudiar, ¿sí? Nosotros aquí se estudia por subconjuntos. Entonces, los más importantes. Entonces, el primer subconjunto que nosotros destacamos de los números reales es el de los números naturales, ¿sí? Entonces, un subconjunto son los números naturales. Y estos números también se denotan por una N garigoleada. Entonces, un subconjunto es el conjunto de los números naturales. Y consta, ¿sí?,
este subconjunto, son los números que utilizamos para contar. Ese es el origen de los números naturales. Cuando el hombre tuvo la necesidad, dijo, bueno, yo necesito contar qué es lo que tengo, ¿sí? De propiedad, por de dar una idea, ¿no? ¿Cuáles son los elementos con los que yo cuento, ¿sí? En mi propiedad? Llámese vacas, pollos, gallinas, etcétera. Todo lo que fuera propiedad, ¿no? Entonces, hubo la necesidad de encontrar números para contar. Y es precisamente los números naturales. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los números naturales? Bueno, tenemos nuestra n garigoleada, abrimos nuestras llaves y los elementos, pues obviamente empieza a partir de 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Cerramos llaves. Estas llaves denotan un conjunto, el conjunto de los números naturales, donde son los elementos 1, 2 y 3. Y los puntos suspensivos indica que la lista continúa dando lugar a un conjunto infinito de números, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, la necesidad de resolver, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otro subconjunto. La necesidad de resolver ecuaciones de la forma x más 1 igual a 0, por ejemplo, o de manera genérica, ecuaciones de la forma x más a igual a 0 para a elemento de los números naturales, ¿sí? Entonces, esto propició la introducción de los números enteros, ¿sí? Entonces, ahora tenemos otro subconjunto. Entonces, los números enteros. Y que se denotan por una z garigoleada. Entonces, se necesitaron esos numeritos enteros a raíz de la necesidad de resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, el conjunto que conforma, ¿sí?, a los números enteros los podemos denotar de esta manera. Nuestra z garigoleada igual, abrimos llaves para indicar que se trata de un conjunto, puntos suspensivos, coma, menos 3, menos 2, coma, menos 1, coma 0, coma 1, coma 2, coma 3, coma, punto suspensivo. Es decir, que este nuevo conjunto que llamamos números enteros incluye, ¿sí?, a los números naturales, al 0 y a los enteros negativos, ¿sí? Bien, entonces este ya es otro conjunto. Ahora bien, vamos con otro subconjunto. Una fracción, por ejemplo, ¿sí?, es un número de la forma a sobre b, donde a es un número entero, es elemento de los enteros, y se llama numerador. ¿Sí?
de la fracción. Y b también es elemento de los enteros. Con b distinto de 0, porque recordemos que la división entre 0 no está definida en matemáticas. Es un error, es un pecado. Y a esta b y b se llama denominador de la fracción. Entonces, ahora, el conjunto de todas las fracciones es el conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces, aquí, importante, estamos introduciendo a otro conjunto, ¿sí? Todo esto nos lleva a definir otro conjunto, el conjunto que llamamos números racionales. Bien, y esto lo vamos a denotar igual con una Q garigoleada, que no me sale muy bien, pero la idea es la siguiente. Este conjunto Q, más o menos, se abre en llave de conjuntos. Tenemos que Q, definimos esta Q como el cociente del numerador entre el denominador, donde A y B son enteros, ¿sí? A, B, elemento de los números enteros, y B distinto de 0. Eso es a lo que llamamos los números racionales. Bien, entonces podemos observar algo interesante de la totalidad de este pequeño esquema, de esta pequeña introducción, que notamos que los números naturales, ¿sí?, están contenidos en los números enteros. Y a su vez, estos están contenidos en los números racionales. Y todo esto está contenido a su vez en el conjunto de los reales, ¿sí? Entonces, existen números reales que no pueden expresarse en forma de fracción, es decir, en esta forma. Entonces, a tales números los vamos a llamar como irracionales, y es el conjunto, y a estos números se les denota por una I garigoleada. Entonces, tenemos otro subconjunto que se llama números irracionales, que se denota una I garigoleada, ¿sí? Y ejemplos de este conjunto son los números, ¿sí? Por ejemplo, pi y raíz de 2. Son ejemplos de números irracionales. Entonces, finalmente, se tiene que el conjunto de los números reales como la unión de estos dos conjuntos ajenos. Es decir, podemos nosotros concluir que los números reales, ¿sí?, es igual a la unión de los racionales, ¿sí?, con los irracionales. ¿De acuerdo? Y la intersección de los racionales con
los irracionales es el conjunto vacío. Bien, hasta aquí una breve introducción de los números reales.